Bien, continuemos. Entonces decíamos, ¿qué significa hacer este asiento? Hacer ese asiento que está ahí significa bien, es corregir los estados financieros de la gestión anterior sin tocar el resultado neto de las operaciones 2019, ¿no es cierto? Eso es lo que ahí se está queriendo con esa posición. A eso se conoce como la teoría del resultado neto de operaciones. ¿Ok? Esa es la teoría del resultado neto de operaciones. Ha sido discutida por años, desde los años 1920 más o menos. Y si se han dado cuenta en la historia, eso se ha logrado plasmar cuando el año 1993, porque todo era el borrador. Desde el año 1920 hasta el año 1993 hemos estado discutiendo, ¿no? Esto que se llamó en un momento errores fundamentales. ¿Sí? Errores fundamentales. Y se ha revisado. Ya no se ha llamado errores fundamentales, simplemente se ha llamado errores. Y eso recién ha terminado de discutirse el año 2003. ¿De acuerdo? Y entra en vigencia en 1 de enero del año 2005. Entonces, la primera que establece, señores, ¿cometieron errores? Sí. Corrijan desde gestiones anteriores y lleven ustedes a resultados acumulados, porque el resultado neto de operaciones del año de la gestión 2019 tiene que estar, o sea, tiene que ser más bien el resultado neto de operaciones de 2019. Esa es la teoría. Esa es la teoría. En cambio, otros dicen lo siguiente. Otros dicen lo siguiente. Le vamos a poner otro colorcito. Otros dicen lo que está con verde, ¿no? Dicen, el error se conoció la gestión 19. Conscientemente debe cargarse a la gestión 2019 como ajuste de gestiones anteriores. Eso y no tocar los resultados acumulados. Eso se conoce como la teoría del superávit limpio. Antiguamente a los resultados acumulados se los conocían como superávit. ¿Ok? Entonces,
Esas son las dos teorías contables respecto a corrección de resultados, de errores, perdón, de gestiones pasadas. Bien, preguntas. Esas son las dos teorías. ¿Ok? Licenciado, ¿habría una forma de corregirlo? Aún, si es que aún no repartieron el dinero. No, no hay forma de corregir. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta, a ver, ¿cómo se toma la decisión de emitir y publicar esto que estoy marcando con rojo? ¿Cómo se toma la decisión de emitir y publicar? Legalmente hablando. Por eso es muy importante la NIC 1. Ahí les habla de la publicación de estados financieros. Ya lo hemos visto, la NIC 1, por si acaso. ¿Eso qué quiere decir? Que para publicar estados financieros, antes de la publicación tienen que reunirse, tiene que haber una reunión de junta de accionistas y tiene que haber una reunión de conjunta de socios, asamblea de socios, y ahí tomar la decisión y decir, aquí están los estados financieros, los aprobamos, los aprueban, los emiten y los publican. ¿No? Por eso es que eso fue cuando ocurrió el día 13 de febrero del año 2019. Ha habido tiempo para muchas cosas, pero hasta para la auditoría externa, que debió dar una confiabilidad. ¿Se dan cuenta, no? Ahora la pregunta de todo esto es, ¿y qué dice la norma? Porque por años hemos estado discutiendo la situación. Por años, desde el año 1920, en los libros de aquellas épocas, están estas dos teorías. Unos dicen no, registren contra resultados acumulados. Otros dicen no, contra ajuste de gestiones anteriores. No, y así es una pelea constante de ver o el resultado o los resultados acumulados. Ha sido por años. Hasta que surge estas normas, surge la NIC 8. Y la NIC 8, ¿qué dice? Un poco me voy a adelantar ahora. ¿Ok? Miren que hemos dado casi toda una clase para que ustedes entiendan la figura, pero esto es muy importante porque esto que acabamos de hacer en ejercicio y que ustedes reflexionen, fue hecho varias veces y pueden encontrar ustedes en la parte C, en la sección C, las discusiones de la NIC 8, ¿no es cierto? Que tienen 3 partes, ¿no ven? En la sección C, fundamentos de conclusiones. Entonces, ya hemos visto la cronología. Me voy a saltar un poco en las diapositivas a aspectos clave, ¿no? ¿Qué dice la norma ya? Para que aquí nadie se dé la vuelta, porque ya no hay más discusión de que ver si es resultados acumulados, si es que va al resultado del año, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya no haya más discusiones. Aquí alguien dijo, señores, en síntesis, para que no haya más discusiones, sacamos la NIC 8 y la NIC 8, ¿qué dice? ¿Qué dice la norma? Se ajustan las ganancias acumuladas iniciales y reexpresan la información comparativa. En síntesis, ¿qué está diciendo? Señores, ustedes cometieron un error, corrijan sus resultados, sus
resultados del año pasado, o sea, deben llevar a resultados acumulados. ¿Y qué más? ¿Legalmente qué? ¿Legalmente qué? Asuman las consecuencias legales, la responsabilidad. ¿De acuerdo? Asuman su responsabilidad de haber cometido errores. Por eso es que ustedes, cuando sean contadores, si algunos se animan a ser contadores, porque la profesión tiene múltiples formas de expresarse, ¿no es cierto?, de ejercer la profesión. Si ustedes van a ser contadores y aplican las NIF establecen que debe ir contra resultados acumulados y después los que cometieron el error tienen que asumir todas las consecuencias legales. ¿Ok? O sea, en algunos países las consecuencias legales son contra todos civiles, ¿no? Contra todos sus bienes habidos y por haber. ¿Se dan cuenta? Hasta un cierto tipo de generación. Si ustedes hubieran logrado algo de, digamos, cuando sean mayores, logren comprarse su casita y logren un soltito, etcétera, lo que va a pasar es que les cae este asunto y la consecuencia legal es que tienen que asumir con todos sus bienes habidos y por haber, incluido algunas generaciones, o sea, comprometen también a sus hijos. ¿Entienden? O sea, por eso es que a veces a mí me preocupa mucho el hecho de que hay muchos profesionales que hacen nomás estados financieros por hacer, sabiendo que hay errores. A veces no se computan impuestos y todo eso, ¿no? Y algunos errores no solamente son errores, sino son omisiones. Peor todavía si fuesen omisiones, porque aquí hemos dicho, aquí creo que estaba más adelante, en el ejemplo, ¿dónde estaba? No lo encuentro, creo que era por omisión, ¿no? No solamente por error, ¿sí? Entonces, no solamente el ejercicio, no sé qué pasa con nuestro ejercicio, por ahí estaba y ahora no lo encuentro. Aquí está, ¿no? Se dan cuenta que cometieron una omisión. Ahí está, lo estoy poniendo con rojo. ¿Qué significa una omisión? Que no es error, es omisión. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la omisión hubo un hecho intencional. Ya como se registraron en forma intencionada. Y si es intencionada, ¿qué es eso? La palabra jurídica, ¿cómo se llama eso? Fraude. Fraude. Hubo un fraude. Y si hubo fraude, no solamente es consecuencia civil. Si hubo una omisión con fraude, entonces no es solo civil, no solamente es contra sus bienes habidos y por haber. Si ha habido fraude, ¿qué más viene en disposiciones legales? Penal, dice. Penal. Si es penal, ¿qué significa? Si es penal, ¿qué significa? Privación de libertad. Privación de libertad. Cárcel. Eso es. ¿Por qué causa? A ver, si alguien sabe algo de leyes, ¿por qué causa sería? Perdón. ¿Cuál es la causa cuando hay fraude y es penal? Porque fue intencionado. Es intencional, pero tiene
una tipicidad en los abogados. ¿Cómo se llama? Incumplimiento de deberes. No hay, ahí no hay incumplimiento. ¿Perdón? Lícito, dice. Es un lícito, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es la causa? Cuando pone el abogado. En el comentario, Cristian escribió enriquecimiento ilícito. Puede ser enriquecimiento ilícito, pero eso está un poco... Está bien, puede ser por enriquecimiento ilícito, pero cuando ustedes presentan un informe de contador, que ese informe no es el correcto, ¿qué se llama? Estafa. También es... No ha habido una estafa en este caso, ¿no? La información es correcta, pero ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Yo me estoy olvidando, ahorita me he acordado, pero a la tarde me he olvidado. Legalmente eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, lo vamos a ver después. Pero tiene un nombre. Cuando se presenta en forma falsa, es de información que no es la correcta. Sí, es una especie de declaración incorrecta, pero tiene un nombre, con lo cual... Es fraudulento. No, se llama falsedad ideológica. Es una falsedad ideológica. Esa es la tipicidad con la que entran a la cárcel. ¿Cómo se llama? Eso es una falsedad ideológica. ¿De acuerdo? Porque es un hecho intencional. Es como haber emitido un cheque, ¿no? Sin fondos. ¿Está bien? Es como haber engañado a una persona. Es falsedad ideológica. Eso significa. ¿De acuerdo? Entonces, esos estados financieros tienen una falsedad ideológica tipificado en la ley, en el Código Penal. Entonces, caen los dos, el Código Penal y el Código Civil. Claro, también depende de algo que ustedes tienen que entender, ¿no? También tienen que entender algo que es bien importante y lo voy a poner así de grande. Todo depende de la materialidad. Todo depende de la materialidad. ¿Ok? La materialidad es clave. ¿Ok? Porque si el importe fuese un importe chiquitito, por decir que no puede equivocarse, cometer algún error, de no haber contabilizado algo, porque al momento de poner en la calculadora cometieron un errorcito. Inclusive en el pago de impuestos se equivocaron y no pagaron el impuesto de las utilidades 100 bolivianos, en 1000 bolivianos. A cualquiera eso se le puede pasar. Por lo tanto, la norma dice que todas estas consecuencias, etcétera, que uno tenga, depende de la materialidad. Una cosa es que se hubieran equivocado en 100.000 bolivianos, 200.000, 1.000.000, 25 millones. La última vez me puse con 250 millones de bolivianos. ¿Qué? Mal cálculo de una tasa efectiva para definir el valor de los activos fijos. 250 millones de bolivianos y no pagar impuestos sobre 250 millones es mucha plata. ¿Está bien? En ese caso, la NIC 8 funciona. Pero la NIC 8 no funciona si es que la condición no es material. ¿Dónde más está eso de la materialidad? ¿Recuerdan? ¿Dónde está eso? Por eso es que... En el marco conceptual, dice. En el marco conceptual. Por eso el marco conceptual es clave. El marco conceptual
en la parte de lo que significan las condiciones, las cualidades de la información financiera, dos son las cualidades fundamentales. ¿Cuáles son? Relevancia y representación. Y esto de la materialidad, ¿con cuál de ellos tiene que ver? ¿Con cuál de los dos? Con la Presentación fiel. Con la relevancia, con la relevancia, con la relevancia. ¿Ok? Claro que también tiene que ver con la representación fiel, pero directamente tiene que ver con la relevancia. Para que un importe sea relevante, tiene que ser material. Por eso les decía, las NIC no tratan de haber ajustes, métodos, cálculo de la depreciación, todo lo que significa medición del valor neto, etc. No se discute sobre temas pequeños. Por decir, ¿un bolígrafo puede ser un activo fijo? Sí, es físico, es un bien físico. Pero ¿para qué nos ponemos a discutir sobre un bolígrafo? No deberíamos nunca discutir el tema del bolígrafo. ¿Por qué? Porque no es material. Discutamos temas sobre la maquinaria, sobre los vehículos, sobre el edificio, sobre los terrenos, para saber si está bien evaluado, etcétera, etcétera. Pero no se les ocurra discutir temas sobre engrapadoras, calculadoras, bolígrafos. No. ¿Por qué? Porque no es relevante, que no es material. Y el problema que se tiene, de que sea omitido, qué sé yo, depende si el importe es o no relevante. Para llevar, si no es relevante, si el asunto es de 1.000 bolivianos, ¿qué importa si lo llevan a ajuste de gestiones anteriores en el resultado del año, como otros ingresos, como otras pérdidas, lo que sea? No importa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no es relevante, realmente no afecta. ¿De acuerdo? Pero tampoco toquen resultados acumulados por tocar, porque los resultados acumulados ya surgen de qué? De decisiones de la Junta. Para tocar el patrimonio, tiene que llamarse a la Junta y decir, señores, nos habíamos equivocado en tantos millones. Este es un asunto relevante. Así que, como la Asamblea lo aprobó, ahora la Asamblea lo tiene que volver a aprobar. De los nuevos accionistas, porque son nuevos, pueden llegar a la conclusión y resolver, decir, bueno, amén, ¿y qué hacer? Pues aceptamos y listo, ¿no? Que se le imponga una multa al contador o le den 100 azotes y ya. Eso es soberano de parte de la Asamblea, porque los resultados acumulados fueron resueltos en la Asamblea y deben ser ahora corregidos en la Asamblea. No es cuestión solamente que el contador, de acuerdo con la NIC 8, llevó a resultados acumulados. No, señores. De acuerdo con todas las NIC, primero el asunto tiene que ser relevante y tiene que seguir los mismos caminos con los que se aprobaron. Eso quiere decir que para reformar los estados financieros del año pasado, tienen que elevar esto hasta la Junta de Accionistas. Ellos aceptarán y dirán, ya de acuerdo, lleven los resultados acumulados, ¿para qué nos hacemos problema? ¿Qué sé yo? O la Junta dirá, no señores, metan de juicio civil y penal que entre el contador a la cárcel junto con el gerente general. También lo pueden decidir así. O pueden decidir, no queremos ese contador, despido. También puede suceder. Eso ya es potestad de la Junta. ¿Entendieron, no ve? Pero la clave aquí es la materialidad. Más preguntas. Miren, toda una clase para explicarles una cosa, ni siquiera hemos empezado. Sí, Sí, sí. Ahora, como en este caso se va a utilizar una base legal local para tomar en cuenta un despido, tal vez hacerle juicio, ¿qué pasa con el marco de referencia? ¿Qué pasa con la norma de contabilidad número 13
del país de cambios contables y su exposición. Ok, vamos. Nosotros ahorita lo que estamos estudiando, es buena pregunta, estamos estudiando las NIF. En el marco de las NIF, esta condición será. En el marco de las normas locales, a eso vamos a entrar ahora, ¿no? Eso es prospectivo. Esto quiere decir, ahí no hay errores, por si acaso. No hay errores. En la norma boliviana existen los cambios de políticas contables y estimados contables. Ambos son prospectivos. Esos no hablan de error, porque el error tiene consecuencias. Y en ningún caso, ni la NIF ni las normas locales hablan de que se van a penalizar a las personas. La consecuencia legal es, uno sabrá cuál sea, es decisión propia de uno, de seguir el juicio civil, penal, meter a la cárcel, eso no está en las normas. La norma lo único que define es que eso tiene sus consecuencias, nada más, ¿no? Pero, de hecho, el ajustar el resultado anterior, que ha sido llevado por asamblea, etcétera, tiene que seguir los mismos caminos y, por lo tanto, tiene sus consecuencias legales. ¿Vamos? Vuelvo a repetir, la norma local en cuanto a políticas contables y estimados contables es prospectivo. Eso quiere decir que no se lleva a resultados acumulados, pero no habla de errores. Más preguntas. No hay preguntas. Bien, lo vamos a dejar ahí porque necesitamos realmente ya, con esta reflexión, por favor, lean la NIC 8. Revisen las dos teorías que por años se han discutido, a dónde se lleva, qué se hace. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Aplicar la NIC 8 en errores. Se lleva contra resultados acumulados. ¿Sí? Se aplica la norma local en políticas y prácticas contables y estimados contables, dice que es prospectivo. Y en políticas contables, ¿qué dice la NIF? La NIF enseguida vamos a empezar a estudiar. Entonces, aspectos claves, ahí está el resumen. Un cambio en política contable, ahora tenemos que saber qué es política contable, que también va a estar en la norma. Un cambio se produce en respuesta a la publicación de una norma o interpretación nueva. Puede resultar de dos situaciones, ¿no? Aplicamos una interpretación nueva o una nueva norma, ¿no? Cuando la política se adopta es más adecuada. Generalmente los cambios en políticas contables van a resultados acumulados. Los cambios en políticas contables, de acuerdo con la NIC 8, van a resultados acumulados igual que los errores. Los errores tienen consecuencia. En cambio, los cambios en política contable no, porque vienen como respuesta a algo mejor. ¿De acuerdo? Vamos. ¿Y qué pasa con las estimaciones contables? Las estimaciones contables se realizan en forma prospectiva. Eso quiere decir, si cambian un estimado contable, no tienen por qué retroceder en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque se supone que el estimado contable que hicieron el año pasado estaba correcto. No fue un error. Solamente que ahora han tomado la decisión de estimar de mejor manera. Por lo tanto, es prospectivo. Eso quiere decir que no va contra resultados acumulados. ¿De acuerdo? Ahora, si la situación es difícil de distinguir, y si es un cambio de política contable o estimación contable, se tratará como una
estimación. Eso quiere decir que es como una estimación, eso quiere decir que es prospectivo. ¿De acuerdo? Cuando se ajustan a resultados acumulados, deben reexpresarse, la palabra se llama reexpresión de las cifras del año pasado. Tiene que acomodarse todo contra activos corrientes, no corrientes, etcétera. Todo tiene que acomodarse como si no tuviera error. Eso es, ¿no? Hasta donde sea práctico hacerlo, porque a veces es impráctico, ¿no? Cuando es impráctico, solo se queda con resultados acumulados y hay que dominarlo. Ejemplo de cuando es impráctico. Cuando ustedes han presentado al banco, han llevado esto al fisco, a todos ellos, está aprobado de acuerdo con el Código de Comercio Boliviano, a veces es impráctico. Por lo tanto, o está regulado. Por ejemplo, la ASFI para los bancos no les va a permitir hacer ningún cambio. Ya se publicó hasta en prensa. ¿Cómo vamos a desdecir algo que está hecho? Todo queda contra resultados acumulados y en notas a los estados financieros, pero lo del año pasado no se corrige. ¿De acuerdo? En algunas situaciones eso es impráctico. Bien, entonces, la siguiente clase vamos a ver que el objetivo es que ustedes, cuando hablen de políticas contables, tienen que saber seleccionar las mejores políticas contables, su tratamiento contable, qué información deben develar y cuándo se hacen correcciones de errores, que ya hemos hablado sobre eso, solamente que lo vamos a concretar con ejercicios y todo. ¿Ok? Ahí terminamos la clase hoy día porque obviamente debemos empezar esto bien, dado que hemos reflexionado sustancialmente. Por eso es que les he pedido que investiguen las dos teorías, pero qué pena que no todos hubieran logrado eso. Es bien importante. Bien, nos vemos el día jueves. Hasta luego.